en pruebas a ciertos pacientes. Tanto, haciendo esa multiplicación que mencionaban las autoridades, que hay que hacerlo por 8, los números que le acabo de dar hay que multiplicarlos por 8, 8.261 los casos confirmados a través de pruebas, pero el estimado de casos que hay en México supera los 66.000 en estos momentos, de acuerdo a este sistema centinela de las propias autoridades del gobierno federal. En Zacatecas tampoco ha habido una buena evolución. Hay buenas noticias y por supuesto hay malas. Las buenas noticias las vamos a dar, por supuesto, y es que este fin de semana se reportó desde el viernes hasta hoy la recuperación de 3 pacientes que habían sido como confirmados o habían dado positivo a este virus. El primero de ellos, del que se informó el viernes, es un hombre de 50 años del municipio de Zacatecas que dio positivo en el mes de marzo a COVID-19 y que después de haber guardado el periodo de aislamiento social voluntario en su domicilio, no tuvo que ser hospitalizado. Se logró su recuperación y en la última prueba dio ya como negativo y por lo tanto las autoridades de salud lo señalan como un paciente libre del virus. Otro de los casos de personas recuperadas este fin de semana fue el de una mujer de 50 años también en el municipio de la capital. Estuvo igualmente en aislamiento domiciliario, no tuvo que ser hospitalizada y ya en las últimas pruebas dio como negativo al coronavirus. Y una persona más de la que se informó hoy y que es una mujer de 30 años, igualmente de Zacatecas, que también estuvo aislada en su domicilio cumpliendo con esta cuarentena que decretan las autoridades y finalmente resultó libre de virus. El dato más negativo de este fin de semana, el que se dio a conocer ayer por la noche y que fue el del fallecimiento de una tercera persona. Son 3 ya los fallecimientos por coronavirus en la entidad. Se trata, de acuerdo al reporte de las autoridades de salud, de un hombre de 45 años del municipio de Guadalupe. Dio como positivo el pasado 7 de abril y este domingo, poco después de las 9 de la noche, se confirmó su padecimiento. El secretario de Salud, Gilberto Breña, a través de un comunicado, mencionó que la situación de salud de este paciente se complicó porque pertenecía a estos grupos de riesgo que ya hemos estado hablando, en los que se pueden agravar los síntomas de COVID-19. Tenía hipertensión arterial sistémica, asma bronquial y también tenía obesidad. Había tenido que ser hospitalizado en la clínica del ISSSTE desde el pasado 10 de abril. Al día siguiente de ser hospitalizado se complicó su estado de salud y tuvo que ser ya conectado a un ventilador en las unidades de terapia intensiva, pero las complicaciones continuaron hasta que ayer por la noche se dio a conocer su fallecimiento. Tampoco datos positivos en cuanto a nuevos contagiados. Del viernes a hoy, 9 personas más han dado positivo al virus y la situación más complicada continúa estando en el municipio de Jerez, ya que de estos 9 que se confirmaron entre el viernes y hoy, 7 de ellos se dieron en el municipio de Jerez, 1 en Tepetongo y 1 en el municipio de Zacatecas. Respecto a los 5 primeros casos de estos 9 que se informaron el viernes, se trata de 4 en Jerez y 1 en Tepetongo. En el caso de este último municipio, se refiere que es un hombre de 75 años de edad que estuvo en contacto con personas procedentes de los Estados Unidos. Se mantiene en aislamiento domiciliario, de acuerdo a lo que dieron a conocer ese día las propias autoridades estatales, en una condición estable de salud y bajo la supervisión, en particular del Gobierno federal, del IMSS Bienestar. Respecto a los 4 casos del viernes de Jerez, un hombre de 49 años que estuvo en contacto con personas procedentes de Estados Unidos y él, de acuerdo a su sintomatología, sí tuvo que ser hospitalizado en el IMSS. También hay una mujer de 43 años que está en aislamiento domiciliario con condiciones estables y su antecedentes, que estuvo en contacto con una persona que había dado previamente positivo al virus. Y en este caso de los 4 de Jerez del viernes, hay 2 que destacan por significar un paso más en el avance de la epidemia del coronavirus en Zacatecas. Se trata de 2 mujeres, una mujer de 46 años y otra mujer de 39. Esta última tuvo que ser hospitalizada. Las 2, el antecedente de contagio que reportan las autoridades,
no existe, es decir, no se sabe cuál es su antecedente, si han estado en contacto con personas contagiadas, con personas del extranjero, no se identifica cuál fue la fuente de contagio, y esto, de acuerdo a lo que mencionaba el gobernador Alejandro Tello en una conferencia que dio el pasado viernes, pudiera ser ya un síntoma de que ha llegado la transmisión local, es decir, no se puede identificar de dónde viene el contagio, que ya pasa en México, que fue el punto que detonó el paso a la fase 2 de la pandemia en el país, y que aquí en Zacatecas ya se han dado estos 2 casos. Respecto a los otros 4 casos del fin de semana, como le comentaba, 3 en Jerez y 1 en la capital. Estos son los datos que hasta el momento hay en Zacatecas, también en México, respecto al coronavirus. Pero el avance del COVID-19 en el país y también en Zacatecas, como lo vemos, donde hasta el momento ya hay 36 casos positivos, 6 pacientes recuperados y 3 las personas fallecidas. El incremento ha sido más rápido en los últimos días aquí en la entidad. Las autoridades federales la semana pasada mostraron unas gráficas que tienen que ver con la movilidad, una movilidad que fue monitoreada a través de los teléfonos celulares por la empresa Google y que coloca a Zacatecas en particular en el indicador de quedarse en casa como el segundo estado del país que menos está cumpliendo con esta medida. Menos del 20% de las personas que estuvieron siendo monitoreadas por Google y que se incorporaron a este estudio estaba precisamente en su casa, pero también se midieron otros indicadores de movilidad como la movilidad en el trabajo. En esta Zacatecas es el cuarto estado que menos ha reducido la movilidad laboral. También se trata de el noveno estado que menos ha reducido la movilidad para hacer compras y para cuestiones de entretenimiento, y donde sí se encuentra en una mejor posición Zacatecas respecto al resto de los estados es en lo que se ha reducido el número de pasajeros que están en las estaciones de transporte, el uso del transporte público. Este sí se ha reducido en gran medida. Estos datos los dio la autoridad federal la semana pasada y fueron confirmados por el gobernador. Dijo que le preocupa esta situación. Vamos a escuchar a Alejandro Tello. También he de decir que una preocupación ha venido llegando a nosotros porque las primeras semanas de esta difícil contingencia, la ciudadanía respondió quedándose en su casa, respondió guardando la sana distancia. Prácticamente veíamos municipios vacíos, veíamos calles solas. Llegó la Semana Santa, una época pues que teníamos temores porque es un periodo vacacional, porque mucha gente habitualmente llegaba a Zacatecas. También mi reconocimiento a todo el esfuerzo que se hizo, porque fue una semana ejemplar. La gente permaneció a buen resguardo, pero una vez que pasa la Semana Santa e inicia esta semana, hemos visto un incremento significativo en el día a día en nuestro estado. Vemos mucha gente en las calles, vemos que se empieza a relajar las medidas y eso nos preocupa. Se ha bajado la guardia, corremos el riesgo de perder lo que hasta este momento hemos ganado, y aquí el llamado a toda la ciudadanía a que nos quedemos en casa, a que guardemos las medidas que el sector salud nos indica. Sé que es difícil, sé que no es nada sencillo, estoy consciente de los sacrificios que se están llevando a cabo, más cuando esta pandemia a fechas de la Secretaría de Salud se postergará prácticamente el regreso a una actividad habitual al mes de junio. Todavía tendremos lo que resta de este mes de abril y el mes de mayo en confinamiento, en aislamiento domiciliar, pero vale la pena. Estamos hablando de la salud, no solamente de ti, sino de tu familia. Estamos hablando de vidas.
Y debido a las circunstancias actuales que se presentan en el Estado, que acabamos de ver con el panorama de las cifras y también con estos estudios que demuestran que Zacatecas está entre los estados que menos cumple las medidas, particularmente de aislamiento domiciliario, también el viernes en esta conferencia de prensa el gobernador estuvo con el secretario general de Gobierno, Jehú Salas Dávila, quien anunció un endurecimiento de las medidas de vigilancia en cuanto al aislamiento social y también al cierre de negocios, que lo estuvimos viendo en actividades que se han estado llevando a cabo, controles que se han llevado a cabo por parte de las autoridades estatales y municipales, particularmente, como lo vamos a escuchar a continuación, se empezaron en los municipios con un mayor número de casos y con una mayor cantidad de población. Jerez, Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo son los municipios en los que se están aplicando algunas de las medidas que se anunciaron el viernes, como filtros sanitarios y controles en las vialidades, cierre de calles y avenidas en las cabeceras municipales y también el tema de la vigilancia en los establecimientos, empresas, comercios, negocios que, de acuerdo a las autoridades federales, en el decreto que se emitió hace varias semanas para la suspensión de las actividades no esenciales, forman parte precisamente de estas actividades no esenciales. Voy a recordar las actividades que sí considera el gobierno federal esenciales. Tienen que ver con las actividades médicas y farmacéuticas, el manejo de residuos sólidos y de basura, la seguridad y protección civil, los bancos, gas y gasolina, agua potable, alimentos y bebidas, mercados, tianguis y tiendas de autoservicio, el transporte de personas y de carga, la producción agrícola y pecuaria, ferreterías, mensajerías y paqueterías, medios de comunicación. Son algunas de las actividades que se consideran esenciales y en las que está permitido todavía continuar con la labor. Sin embargo, en el resto, hay que recordar que cuando terminamos o hicimos este parón en las actividades de Al Punto Voz Ciudadana, estaban hasta el 30 de mayo hasta el 30 de abril suspendidas. Sin embargo, en días pasados se anunció ya esa ampliación y van a tener que suspenderse hasta el 30 de mayo, que es la fecha que ahora, salvo que se decrete otro cambio de parte del gobierno federal, va a ser el periodo en el que se suspendan las actividades no esenciales. Vamos a escuchar a Jehú Salas Dávila, secretario general de Gobierno, que habló de alguna de estas nuevas medidas que se empezaron a implementar ya desde el viernes pasado. Vemos con preocupación desde el gobierno del Estado que quizás por la presencia numérica que se presenta día con día en relación a la condición que guardan los demás estados del país, empieza a generarse una condición de confianza entre la población. Eso a estados y a municipios nos ha llevado a la conclusión y a la coincidencia de que tenemos que coordinar acciones, que tenemos que encontrar esfuerzos comunes para poder hacer frente desde la sociedad y el gobierno a la propagación de esta enfermedad. En esta primera etapa nos hemos concentrado en los municipios que presentan un mayor número de contagios y de concentración de personas, que son el municipio de Jerez, de Guadalupe, de Zacatecas y de Fresnillo. En acuerdo con los alcaldes de estos 4 municipios, hemos establecido acciones coordinadas muy particulares. La primera de ellas, la instalación de filtros sanitarios. Quedarán instalados en bases y paraderos de transporte públicos estratégicos y con mayor afluencia de personas, así como en las calles y avenidas que concentren un mayor tránsito de peatones. La finalidad de estos filtros es verificar la higiene y seguridad de los operadores del transporte público, verificar también que no exceda la capacidad permitida cada una de las unidades de ruta, verificar en todo momento que se cumplan las condiciones de sana distancia, establecer también una verificación del control sanitario para los usuarios que abordan cada una de estas unidades, así como la promoción de la jornada Quédate en casa y de sana distancia. Hemos decidido también, en coordinación con los municipios, colaborar para la conformación de brigadas de inspección sanitaria para constatar que establecimientos de actividades no esenciales permanezcan cerrados y que establecimientos de actividades esenciales
respeten y acaten las disposiciones de salubridad general que han sido emitidas por el gobierno federal, así como por el gobierno del Estado. En los casos de incumplimiento de cualquiera de las medidas y de las restricciones, los verificadores sanitarios impondrán una amonestación a cada uno de los establecimientos mercantiles y en caso de reincidencia de estos podrán aplicar las medidas de seguridad sanitaria y las sanciones previstas en la ley. Precisamente, ¿cuáles son esas medidas de seguridad sanitaria y las sanciones administrativas que prevé la ley? También lo mencionaron en esta conferencia. Las medidas de seguridad sanitaria, entre ellas se encuentran la suspensión de trabajos o servicios, el aseguramiento y la destrucción de objetos, productos o sustancias, la prohibición de actos de uso, la desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y en general de cualquier predio y las demás que se determinen de parte de las autoridades sanitarias, pero las que han generado mucha polémica, estas sanciones administrativas para los incumplimientos de cierre de aquellas empresas, negocios, comercios, establecimientos que no son esenciales y que continúen operando. Están amonestaciones con apercibimiento, pero también hay multas, hay clausuras temporales o definitivas que podrían ser parciales o totales e incluso solicitar a la autoridad correspondiente el arresto de la persona que se niegue a cerrar hasta por un lapso de 36 horas. Estas son las medidas que se anunciaron el viernes y que ya comenzaron a aplicarse esas revisiones en los establecimientos. Precisamente estas revisiones, estas verificaciones generaron mucha molestia este fin de semana, particularmente aquí en el municipio de Guadalupe, donde autoridades estatales, en conjunto con autoridades del ayuntamiento, comenzaron a hacer recorridos para solicitar a los comercios y a los negocios que estaban abiertos y que no se consideran esenciales que cerraran sus puertas. Esto generó mucha molestia entre los comerciantes, entre los pequeños empresarios que trabajan en el centro de Guadalupe, particularmente donde se tuvo lugar esta revisión, debido a que efectivamente aseguran que si cierran sus puertas no van a tener ingresos ni siquiera para lo más básico, para compra de alimentos, para subsistir durante este más de un mes que todavía nos queda de suspensión de actividades. Les recuerdo, estamos a 20 de abril y va a ser hasta el 30 de mayo. Nos queda un mes y 10 días de este cierre de actividades no esenciales. Generó mucha molestia este operativo, hubo mucha inconformidad y el sábado, a través de redes sociales, el secretario de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalupe, José Saldívar, hizo una publicación en la que anunció que mañana va a haber una reunión entre comerciantes, representantes de comerciantes de Guadalupe y las autoridades estatales para ver los apoyos que se les pueden entregar en esta temporada. Vamos a escuchar al secretario del Ayuntamiento de Guadalupe. Ante la reacción natural de los comerciantes de Guadalupe, debido a un operativo implementado por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, nuestro presidente municipal, Julio César Chávez Padilla, entabló comunicación con el secretario de Economía del Gobierno del Estado, así como el subsecretario de Gobierno, para que se lleve a cabo una reunión el próximo martes a las 10 de la mañana y se reciba a una comisión de 4 comerciantes. El Ayuntamiento de Guadalupe permanecerá atento a las inquietudes de los comerciantes, siempre con el acompañamiento pertinente para garantizar que esos apoyos lleguen a los comerciantes que el día de hoy se manifestaron. 2:54 y hoy desde el Ayuntamiento de Guadalupe el alcalde Julio César Chávez tuvo una conferencia de prensa en la que hizo un anuncio, pero los detalles los tiene nuestro compañero Alonso Chávez. Alonso, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Raquel, y efectivamente solo se trató de un anuncio porque desde el arranque de la conferencia de prensa el alcalde Julio César Chávez Padilla dijo no aceptaría preguntas porque buscaba darle relevancia al anuncio que estaría haciendo y dijo en caso de que tuviéramos preguntas los reporteros o los representantes de los medios de comunicación, el próximo miércoles pudiera celebrarse otra conferencia de prensa y es que justamente se le iba a preguntar por ese tema que tú mencionabas ya, Raquel, donde el sábado aquí en el centro de Guadalupe los comerciantes obstaculizaron el trabajo que estaban haciendo
los verificadores de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que estaban verificando que negocios que no son de actividades esenciales mantuvieran sus puertas abiertas. Esto generó que los comerciantes se inconformaran, que consideraran las medidas arbitrarias, que llegara el secretario de Gobierno, José Saldívar Alcalde, quien escuchábamos, y él pues se deslindara al ayuntamiento del cierre de los establecimientos, diciendo que los lineamientos que se estaban aplicando eran lineamientos que había aprobado el gobierno estatal. Pero de este tema no habló el alcalde Julio César Chávez Padilla, sino que anunció que va a pagar de su bolsillo hospedaje en un hotel a médicos, enfermeras y personal administrativo que labora en la unidad de emergencias médicas COVID. Esta unidad de emergencias médicas que se ubica en el antiguo Hospital General de Zacatecas, y como dimos a conocer ya semanas atrás, Raquel, al punto, se ha cambiado para que esta UNEM brinde atención médica a pacientes positivos de COVID. Y es el centro hospitalario que la Secretaría de Salud ha destinado para atender a los pacientes positivos. Hoy el alcalde Julio César Chávez Padilla dijo que muchos de los médicos y enfermeras que brindan la atención ahí se trasladan de otros municipios y luego de cumplir su jornada tienen que regresar a su domicilio, que ya arriesgan mucho su vida al momento de tratar a pacientes positivos de COVID y todavía la arriesgan al trasladarse a sus domicilios, y que para protegerles en su integridad y también a sus familias, porque el hecho de estar en contacto con pacientes con COVID representa un temor de que puedan llegar a casa y contagiar a sus familias, les va a ofrecer el servicio de hospedaje en un hotel que se encuentra prácticamente a 500 metros de esta unidad UNEM, que está en la zona de Arboledas, en la avenida García Salinas, y dijo, está él destinando dinero de su sueldo para pagar lo que está cobrando este hotel, que les ha ofrecido precios mínimos. Estará destinando más de 60,000 pesos para pagar lo que les está cobrando por hospedaje el Hotel Casa Real, y que el dinero, pues dijo, no cuenta con él en este momento, debido a que ha estado destinando su sueldo para pagar insumos y otros materiales que han entregado en hospitales, como son equipo de protección, estas caretas para médicos y enfermeras que están atendiendo a pacientes con COVID, así que manifestó que solicitó un préstamo en una institución bancaria privada, que ya se lo han concedido, y es un préstamo por 2 meses de sueldo, son 60,000 pesos, más 60,000 pesos, que va a estar destinando para pagar 20 habitaciones de este hotel, que son con las que cuenta este hotel, y que serán destinadas a médicos, enfermeras y personal administrativo que labora en esta UNEM COVID, para, si así lo desea, ahí se puede hospedar, aunque faltaría el servicio de alimentación, y por eso hizo el llamado a otros políticos y autoridades que viven en este municipio de Guadalupe a que se solidaricen, apoyando para dotarles el servicio de alimentación a los médicos, enfermeras y personal administrativo que está al frente en la línea principal en este combate, en esta atención a los pacientes positivos del nuevo coronavirus. Pues aparte de ser una inversión, digamos, del bolsillo particular, más bien debería ser una especie de política pública en el Estado, Alonso, porque en el caso, por ejemplo, de Jerez han sido varios los casos positivos de los muchos que tiene ya este municipio que tienen que ver con personal médico, y después los otros casos positivos que tienen que ver con familiares de este personal médico. Es una disposición la de ayudar o apoyar a los sanitarios, al personal de salud, para que no tenga que regresar a sus hogares, evitar así problemas al interior de la familia y esos contagios. Debería ser una política pública a nivel estatal. Efectivamente, porque como ahora ya lo mencionas, el mejor ejemplo es lo ocurrido en el Hospital Regional de Jerez, donde de acuerdo a la información que teníamos el viernes, 2 médicos y una enfermera dieron positivo a COVID-19. Uno de los médicos era médico suplente, es decir, que rolaba sus labores en diferentes áreas del hospital. Una vez que dan positivo, esto lleva a las autoridades de la Secretaría de Salud a decretar cuarentena para el total del personal, que la plantilla de personal es de 200, pero ya habían mandado a 90 semanas atrás a que se fueran a casa, porque eran más propensos de contagiarse de COVID, debido a que eran hipertensos, diabéticos, tenían alguna enfermedad crónico-degenerativa o neumopatía, o están enfermeras, médicos, mujeres embarazadas, así que los mandaron con antelación a su casa, habían suspendido ya la consulta externa, pero luego que se dan estos 3 casos positivos ya entre personal médico, pues deciden mandar a 110 más
a cuarentena, y la Secretaría de Salud lo que anunció el viernes es que solo mantendría el servicio de urgencias y que había un cerco epidemiológico con cada uno del personal sanitario para establecer sus contactos personales, sociales, laborales, y así generar todo un cerco epidemiológico que permitiera detectar casos donde el paciente tuviera síntomas de COVID o también aquellos pacientes asintomáticos. De ahí la importancia, Raquel, de esto que mencionas, de que debe convertirse en una política pública, de que todos los centros hospitalarios donde hay personal médico, enfermeras y administrativos atendiendo a pacientes positivos de COVID-19 deberían de otorgarles un servicio de hospedaje en un lugar ajeno para evitar esto, que lleven el virus a sus hogares. Para evitar las cadenas de contagio. Alonso, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Raquel. Saludos de la auditoría del Punto. Muchas gracias. Precisamente los detalles sobre qué está ocurriendo en Jerez y cuáles fueron las disposiciones anunciadas la semana pasada por las autoridades respecto a este hospital general en este municipio las vamos a conocer después del corte. Son las 3:01. Hacemos una pausa y regresamos con esta información. ¿Qué es lo que está sucediendo en el municipio de Jerez?
El poder en tus manos. 3 de la tarde con 7 minutos. Gracias por comunicarse con nosotros. Le recuerdo el número de WhatsApp 492-202-4685. Aquí nos escribe una persona a la que le gustaría reportar que personas de Jerez se están viniendo a surtir de bebidas embriagantes a Malpaso y está solicitando que por favor ley seca para Malpaso. Hay que recordar que ya desde hace un tiempo, dentro de esta emergencia sanitaria, el alcalde de Jerez decretó la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en este municipio. Hay que mencionar que en Guadalupe y Zacatecas no se ha prohibido, simplemente se ha reducido el periodo de tiempo. En Zacatecas está hasta las 8 de la noche, en Guadalupe hasta las 6 de la tarde como máximo para comprar bebidas alcohólicas. Sin embargo, en Jerez se prohibió su venta y nos están reportando que las personas de Jerez están yendo a Malpaso a comprar alcohol y esta persona en particular pide directamente ley seca para Malpaso. Otra persona nos está escribiendo desde el municipio de Ojo Caliente, dice que se han anunciado varios apoyos para la población por esta situación actual de contingencia y en lo personal a su casa dice no ha llegado ninguno, no lo ha recibido y no sabe qué es lo que está pasando con todos estos apoyos. Este es un comentario general de todas las personas. Hay que recordar, por ejemplo, para los apoyos que aquí le estuvimos anunciando que dio a conocer la Secretaría de Desarrollo Social, más de 80,000 personas se inscribieron para recibir alguno de los apoyos, pero apenas hasta esta semana iban a comenzar con el reparto, por supuesto paulatino, no lo pueden hacer toda la vez, tienen que ir paso a paso, pero apenas hasta esta semana iban a comenzar con el reparto y también hasta estos días iban a informar a las personas que se inscribieron pero que no forman o no entraron a los apoyos, les iban a informar que no entraron a estos apoyos apenas hasta ahora, después de que le anunciáramos ya hace más de 2 semanas que se ponían en marcha esos programas de ayudas. Otra persona nos escribe para ver si para los operadores del servicio público va a haber algún apoyo. Particularmente sobre esto habló el gobernador Alejandro Tello en días pasados. Dijo que sí, pero también hizo una serie de solicitudes. Vamos a escucharlo. Sí lo habrá. Yo he recibido algunas solicitudes de asociaciones, de grupos del transporte, donde, bueno, pues es uno de los muchos sectores que se está viendo afectado. Yo diría que todos los sectores se están viendo afectados y mi respuesta iría en 2 sentidos. Primero, pedirles una reflexión a todos aquellos concesionarios que brindan un servicio que le compete al Estado y que han tenido la fortuna de tener una concesión, que se solidaricen en estos momentos tan complejos. A lo largo del tiempo, y es muy legítimo, han obtenido beneficios. Ojalá y hoy se solidaricen con una condición tan compleja. No estoy diciendo con ello que no se les vaya a apoyar. La Secretaría de Economía, dentro de los programas de créditos y de apoyos directos que trae, se pondrá en comunicación con las distintas asociaciones para ver cómo con nuestros recursos, con las bolsas que nosotros hemos generado en el Estado, me refiero, pues se les puede apoyar, pedirles que ojalá y podamos seguir brindando el servicio. Estamos ante una situación temporal, esperamos que muy pronto la veamos, de que Zacatecas fue un estado ejemplo en donde el número de enfermos y de decesos fue de los menores en este país, pero entiendo perfectamente que la movilidad, pese a que llamamos a quedarnos en casa, pues hay mucha gente que de una u otra manera necesita del transporte público con sus medidas obvias de sana distancia, pero necesitan usarlo. Esto es lo que respondía el gobernador Alejandro Tello, particularmente a esas preguntas como la que nos acaba de llegar, si habrá o no apoyo para los operadores del servicio público. Por supuesto, el transporte público es una actividad esencial que tiene que seguir funcionando, pero por estas disposiciones de quedarse en casa, de trabajos que están laborando desde casa o que directamente han suspendido sus actividades, se reduce significativamente el número de pasajeros, de usuarios del transporte público, y esto afecta a los ingresos de las familias que dependen de este sector. Las noticias del día.
3:12. Antes de ir a una pausa, mencionábamos ya con nuestro compañero Alonso Chávez el tema de Jerez. ¿Cuál es la situación que hay al momento en este municipio? De los 36 casos confirmados en todo el estado, 19 están en el municipio de Jerez y la mayoría se han ido sumando en los últimos días, desde la semana pasada hasta el día de ayer, donde se sumaron otros 3 casos más en el municipio de Jerez. El gobernador, en la conferencia del viernes, el gobernador Alejandro Tello, hacía referencia particularmente a esta situación, lo que mencionábamos hace un momento también, del contagio al interior de las familias, y por ello el llamado de que no solo no es salir a la calle y no es reunirse en la calle, sino que han continuado las fiestas o las reuniones familiares y de amigos al interior de las viviendas. Ahí menciona el mandatario que el gobierno no puede actuar, no puede estar revisando casa por casa si se llevan a cabo reuniones, pero sí dijo que es un foco de contagio para entre seres queridos. Si un familiar tiene el virus, puede ser asintomático, no mostrar ningún tipo de síntomas, ni fiebre, ni dolor de garganta, ni carraspera, ni tos, pero sí ser portador del virus y por lo tanto contagiar, y podría contagiar en estas reuniones a sus seres más queridos. De ahí el llamado a tampoco realizar estas reuniones al interior del hogar. Escuchamos al gobernador. El éxito o fracaso que nuestra sociedad tenga no está determinado en este momento tanto por las acciones que la autoridad realice, sino por lo que la sociedad lleve a cabo. Efectivamente, nosotros como autoridad no podemos tampoco estar a sabiendas o conociendo si en tal o cual casa se reúnen las familias. Eso tiene que ver más que todo con la conciencia, nada más dejar la reflexión que estamos ante un virus en donde la asintomatología lo hace sumamente peligroso. Tú te puedes reunir con una serie de personas que no presentan absolutamente ningún rasgo de enfermedad, no trae carraspera, no le duele la garganta, no trae temperatura, vaya, se siente bien, pero eso no quiere decir que no esté contagiado y que esté contagiando. Y nada más les pongo el ejemplo, no quisiera entrar en particularidades, pero lo que ha sucedido el día de ayer y antier en Zacatecas es contagio local derivado de ello. Así. Y lo más triste, cuando contagias a tus seres queridos, cuando tú, ante la irresponsabilidad, te das cuenta el día de mañana que tienes contagiado a tu señor padre, a tu señora madre, y que lamentablemente, Dios no lo quiera, pero uno de ellos presenta alguna enfermedad que pone en riesgo su salud, como es la diabetes, como es la hipertensión, algo muy común en las familias mexicanas. Entonces, pues es un llamado a la conciencia. Más allá de ello, hay cosas que la autoridad no puede hacer. Con 16 minutos vamos a continuar en información de municipios, porque el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, dio a conocer hoy que se toma la determinación. El ayuntamiento tomó la determinación de suspender las actividades de la Feria de la Plata, de la Feria de Fresnillo, en su edición 2020, pero también anunció que con el dinero que se tenía destinado para organizar la feria, que son aproximadamente 10 millones de pesos, lo que se va a hacer es implementar una estrategia de apoyos. Mencionaba una estrategia que es para todos los que sean usuarios del sistema de agua potable de Fresnillo, y es que dice que habrá un 30% de descuento en el pago del recibo del agua potable en Fresnillo
en el recibo que tienen que pagar este 30 de abril. El objetivo es que este 30 de abril se puedan pagar los recibos, porque asegura que el sistema, que el organismo operador está ya en el límite, ya que se ha reducido mucho el pago de los usuarios por estas mismas circunstancias y ya estarían a punto de no alcanzar ni siquiera el dinero que necesitan para pagar a la Comisión Federal de Electricidad. Este es un programa común, general para todos, pero también anunció otros dos que las personas que puedan acceder a ellos deberán elegir cuál les conviene más. Se trata de un programa alimentario con una despensa que incluye productos básicos, lo recalcaba el alcalde, son productos básicos de primera necesidad, alimentarios en este momento, y el segundo programa, entre el que podrán elegir, será un vale de gas LP para 25 litros, aproximadamente un vale de 250 pesos para poder pagar gas LP. Las personas que accedan o que puedan acceder a estos apoyos deberán elegir entre uno de estos dos, o programa alimentario o vales para gas. Escuchamos al alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal. Decirles que se analizó por parte del equipo y se tomó la definición de cancelar la Feria de Fresnillo, edición 2020. Como ustedes saben, en el presupuesto estaba etiquetado 10 millones de pesos y que esos 10 millones de pesos los vamos a usar. También es otra de las definiciones. Estoy anunciando el programa de apoyo a la economía en Fresnillo, donde vamos a implementar varias medidas. Estos son 3 programas. Primero, programa alimentario, es decir, una despensa con lo más básico, y les pedí que no hubiera artículos que no les sirvieran en este momento, para que la gente pueda mitigar su estancia en su hogar. Y que quiero también informarles que también vamos a contar, que esto es algo que no hay en ningún estado, en ningún municipio. Vales de gas LP. Van a consistir vales de 25 litros, aproximadamente 250 pesos. Y también, aunado a eso, he decidido que a todos los usuarios del sistema del agua potable se le condone con un 30% de descuento. Sí y solo sí, nada más. Aquí sí tiene límite, o sea, aquí es al 30 de abril. Que nos ayuden a pagar al 30 de abril. A todos los usuarios del sistema del agua se les va a descontar con el 30%. Y yo lo que les pido que nos ayuden, porque en el sistema del agua bajó mucho la recaudación y está en riesgo de que ya no se alcance a pagar con la energía eléctrica. Por eso hago este llamado, que también hagamos conciencia y que también nos ayuden a pagar. Y de cara o frente a esta crisis económica que ya se está viviendo, que se empieza a gestar derivado de la emergencia sanitaria, ya vimos las protestas aquí en el caso de Guadalupe, hoy también hubo protestas en el centro de Zacatecas de quienes operan camiones turísticos, que es un sector que está completamente paralizado en estos momentos en los que no hay movilidad social, no hay visitantes, no hay turismo y por lo tanto no hay trabajo, y aparte de no haber trabajo tienen que estar parados debido a que no se considera en estos momentos como actividad esencial el turismo, pero este sector va a ser uno de los más afectados, como también lo han dado a conocer ya las autoridades. Ante esta emergencia, ahora ya no sanitaria, sino económica, el sector de empresarios formales. Hoy, a través de una conferencia de prensa, el presidente estatal de Coparmex, el presidente de Coparmex en Zacatecas, Alejandro Enríquez Suárez del Real, daba a conocer, hablaba de un desplegado, un comunicado que a nivel nacional ha
ha publicado en diversos medios de comunicación esta Cámara Empresarial, Coparmex, para hacer una propuesta que tiene que ver con lo que han denominado como salario solidario y que busca beneficiar, o más bien mantener, los ingresos y los empleos formales que hay generados ya en México. En Zacatecas estaríamos hablando de que es aproximadamente casi 190,000 empleos dados de alta en el Seguro Social y a los que buscarían enfocar en Zacatecas este programa. Pero para saber en qué consiste, vamos a escuchar al presidente de Coparmex Zacatecas, Alejandro Enríquez. La intención de esta propuesta es precisamente lo que se ha hecho en otros países, que se conserve el empleo. Nosotros lo ponemos que una parte la tiene los empleadores, es decir, los patrones, y se escalona en diversos ingresos que tienen los trabajadores. Para hacerlo más puntual, de 0 a 3, el 50% lo pone la empresa y el 50% lo pone el gobierno, de tal manera que se conserven las fuentes de empleo para que los trabajadores no pierdan su empleo, pero sobre todo no pierdan su ingreso en esta emergencia sanitaria, que es lo que debemos de buscar, que los trabajadores tengan un ingreso suficiente en lo que dura esta contingencia. Y así se va escalonando, el gobierno pone una parte y el empleador otra parte, y va reduciéndose la parte que pone el gobierno y la empresa, de tal forma que el trabajador, cuando tiene mayor ingreso o en una circunstancia normal, en este caso, o le pedimos el apoyo para que el recurso vaya destinado a los trabajadores que tienen menor ingreso y ellos tengan una aportación, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, este salario solidario estaría enfocado a los trabajadores de empresas formales y trabajadores que estén no solo en empresas formales, sino dados de alta en el Seguro Social. Ya le mencionaba, en Zacatecas, cerca de 190,000 a nivel nacional. Menciona la Coparmex que son más de 20,600,000 trabajadores los que estarían buscando sostener a través de este pago del salario en partes, una parte del propio patrón, otra parte aportada por el gobierno federal, y la mayoría de estos trabajadores, de acuerdo al documento de Coparmex, estaría cobrando entre 1 y 3 salarios mínimos. Ahí son 14 millones, un poquito más de 14 millones de trabajadores que cobran entre 1 y 3 salarios mínimos, y donde Coparmex está pidiendo que el gobierno federal aporte prácticamente el 50% del sueldo. Este porcentaje que piden que aporte el gobierno federal va disminuyendo conforme los trabajadores cobran más. Quienes cobran entre 3 y 10 salarios mínimos, el porcentaje que le están pidiendo del salario al gobierno federal es que pague casi el 40%, pero también están pidiendo más de un 10%, un 13% de recurso público para pagar a quienes cobran más de 10 salarios mínimos, un porcentaje mínimo de trabajadores, ya que la mayoría, particularmente aquí en el Estado, pues cobra entre 1 y 3 salarios mínimos, de acuerdo a lo reportado en el Seguro Social. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta que están haciendo? Dice que es lograr que las empresas lleguen al final, no tengan primero que despedir trabajadores en estos momentos, no tengan que cerrar, y si han superado esta contingencia sin despedir y sin tener que cerrar sus operaciones por completo, puedan reabrir, tengan la capacidad económica para volver a abrir sus puertas una vez termine este periodo de suspensión de actividades. Escuchamos a Alejandro Enríquez. Hagamos una planeación estratégica de cómo vamos a salir de esta contingencia del problema económico. La recuperación sería menos dolorosa o más rápida para el Estado. Lo importante de los datos que tú me pides es que los que cierren tengan la capacidad realmente de abrir, pero sobre todo que los trabajadores tengan garantizado el ingreso. Es ahí el llamado a que juntos solicitemos al gobierno federal se sume a este salario solidario. Si las empresas, todos sabemos, promedio, el costo de la nómina puede ser alrededor de un 25 o 30%. Si se le apoya con esto, puede darle salida y viabilidad a esta empresa.
Y respecto a los empresarios formales, no como respuesta a este planteamiento que apenas hicieron desde Coparmex a nivel nacional, pero hoy se anunció que a partir de mañana, para aquellas empresas formales que hay registradas en el Seguro Social en todo el país, también las zacatecanas que estén dadas de alta en el seguro, podrán comenzar a inscribirse para recibir créditos que el Gobierno federal ha mencionado como créditos para empresas solidarias, que tienen como destino aquellas empresas que hayan sido solidarias en esta temporada y no hayan despedido trabajadores en lo que va de este 2020. Vamos a escuchar al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, que en la conferencia de la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador daba estas declaraciones y estos detalles de qué va a pasar o qué se tiene que hacer para acceder a estos créditos de 25,000 pesos. Escuchamos al director del IMSS, Zoe Robledo. El requisito es que no hubieran disminuido su plantilla laboral, es decir, que lo que ellos habían contratado en su plantilla en enero, en febrero y en marzo se hubiera mantenido en una fecha de corte. Hicimos ese corte el 15 de abril del 2020 y estos son los resultados de quienes son elegibles para solicitar este crédito. El potencial de patrones de este universo de empresarios solidarios es de 645,102 en todo el país. De estos, 505,000 son empresas de 1 a 5 trabajadores, es decir, son realmente las pequeñas empresas, las fondas, las estéticas, las peluquerías, los abarrotes, las pequeñas misceláneas. Esos son los que mantuvieron la misma plantilla enero, febrero y marzo cuando hicimos el corte. A partir de mañana, a partir del 21, el Seguro Social va a disponer de una plataforma en su página habitual, la de ims.gov.mx. Ahí va a haber un apartado donde podrán ingresar todos los patrones, todos los empleadores. Ahí lo queremos hacer lo más simple posible. Ingresan su RFC, su Registro Federal de Contribuyentes. Ahí le vamos a decir si es elegible para el crédito, es decir, si cumplió con este criterio de no haber dado de baja o haber mantenido su plantilla los primeros 3 meses de este año a la fecha del corte. En ese momento se genera una solicitud, ese es el tercer paso. Es una solicitud en donde tienen que ingresar su nombre, su dirección, su teléfono, su CURP y si tienen una cuenta bancaria en la que quisieran recibir el crédito. Es decir, si tienen una cuenta bancaria comercial que digan, aquí es donde yo quiero recibir los 25,000 pesos. Son los 3 pasos únicos que tienen que hacer los empleadores. Ahora, ¿qué pasa después? La Secretaría de Economía lo que hará es transferir a los bancos comerciales a donde manifestaron los patrones que tienen sus cuentas, les transfieren la información. Básicamente lo que les dicen es, esta persona necesitamos que se les depositen 25,000 pesos. En ese sentido, los bancos lo que van a hacer es crear cuentas digitales a cada acreditado para hacer la transferencia de estos recursos. Después, pasados los 3 meses de gracia, en esa misma cuenta es en donde quien solicitó el crédito va a ir pagando los intereses. Si usted es empresaria, tiene su empresa dada de alta en el Seguro Social y requiere de apoyo, a partir de mañana podría acceder a estos créditos siempre y cuando de enero a la fecha no haya despedido trabajadores. Nos vamos con 2 de sus denuncias. Nos escriben colonos del fraccionamiento Campo Bravo en Guadalupe. Dice, estamos resguardándonos en nuestra casa como dicen las indicaciones de la Secretaría de Salud, pero en la cancha de usos múltiples de la colonia hay gente que hace caso omiso. Al parecer son gente que no son habitantes de la colonia y pide a ver si las autoridades pueden hacer algo. Efectivamente nos envía un video en el que se ve que es de noche y en la cancha de usos múltiples con las luces prendidas hay personas que están jugando un partido de fútbol. Y otra persona nos escribe para preguntarnos dónde darán los apoyos. Bueno, voy a dar el caso de los apoyos de la Secretaría de Economía y de Sedesol. Le voy a recordar, en el caso de la Secretaría de Economía,
la página de internet economia.zacatecas.gov.mx /apoyos COVID-19, la repito, economia.zacatecas.gov.mx /apoyos COVID-19. Esta es la página para el preregistro a los apoyos de la Secretaría de Economía, para que pueda preguntar si ahí es, opta a algún tipo de apoyo, y el WhatsApp de Sedesol 492-949-6202, 492-949-6202. Aquí se puede preguntar si opta a alguno de los apoyos que han anunciado las autoridades estatales. Les agradezco mucho que me hayan acompañado, me da muchísimo gusto estar de regreso con ustedes todas las tardes. Son las 3:32, nos vamos a despedir, pero mañana nuevamente estaremos aquí en El Punto Voz Ciudadana a las 2:30 de la tarde. Deseo que tengan un excelente lunes y mañana nos escuchamos. Hoy contamos contigo. Al Punto, Voz Ciudadana con Raquel Ollaquindia.